¿Sabías que algunas autopsias de grandes estrellas del cine de oro mexicano revelaron hallazgos tan extraños que hasta hoy siguen causando controversia? Desde objetos insólitos encontrados en sus cuerpos, hasta sustancias misteriosas que jamás debieron estar ahí, estas revelaciones sorprendieron incluso a los médicos forenses. Y no te vayas antes del final, porque la última autopsia escondía un secreto tan perturbador, que cambió por completo la versión oficial de su muerte. El fallecimiento de Pedro Infante fue un impacto nacional. El ídolo del pueblo, el charro ejemplar, el mecánico que ascendió a figura del espectáculo, se precipitó en un avión el 15 de abril de 1957. La versión oficial sostuvo que su cadáver quedó calcinado e irreconocible, pero que se le identificó por un anillo con su nombre. Ahí es donde comienza lo extraño. Según diversos testigos de la época, el anillo no estaba en su mano, sino en su bolsillo, y otros afirman que ni siquiera lo portaba ese día. Aún más, el cuerpo fue incinerado de inmediato. No existió autopsia oficial difundida y las fotografías forenses jamás salieron a la luz. Un médico legista retirado declaró en los años 80, nunca se autorizó una autopsia completa. Hubo prisa y los restos eran demasiado fragmentarios. ¿Qué se encontró en el informe? Pedazos de hueso quemado, restos de tela, pero nada que pudiera confirmar científicamente que se trataba de Pedro. Se mencionaba una placa dental, pero jamás hubo prueba definitiva. Y el dato más perturbador, el cuerpo presentaba una fractura antigua que Pedro no tenía registrada en ningún historial médico. Esto alimentó las hipótesis de que el cadáver no le pertenecía, que Pedro fingió su muerte o que lo hicieron desaparecer y colocaron otro cuerpo en su lugar. La autopsia no reveló la verdad, la encubrió, y hasta hoy la gran incógnita persiste. ¿El cuerpo que fue sepultado, era realmente Pedro Infante? Blanca Estela Pavón, conocida como la novia de América, fue la compañera ideal de Pedro Infante en el cine. Poseía dulzura, distinción, temperamento y esa mezcla perfecta de candidez con firmeza. Con solo 23 años ya era considerada una de las actrices más prometedoras del cine mexicano. El público la amaba, la crítica la respetaba y su trayectoria iba en ascenso, hasta que todo se truncó el 26 de septiembre de 1949. El avión en el que viajaba de Oaxaca a la Ciudad de México se desplomó en el Pico del Fraile, en Puebla. La versión oficial, accidente aéreo provocado por mal clima. Sin embargo, lo que se conoció después nunca convenció a quienes estaban al tanto de los detalles. Avión, restos y hallazgos forenses. El cuerpo de Blanca fue hallado en condiciones distintas a las de los demás pasajeros. Mientras los otros estaban completamente calcinados, el torso de la actriz permanecía relativamente íntegro. Lo más enigmático, presentaba una fractura en el cráneo que no coincidía con el ángulo del impacto. Según un documento filtrado años más tarde, la lesión parecía causada por un objeto contundente, no por la caída. Además, tenía una herida punzante en la parte baja del abdomen que jamás se explicó en el reporte oficial. El médico forense a cargo pidió elaborar un informe más completo, pero fue presionado para cerrar el caso como muerte por impacto y quemaduras. Una azafata retirada de la época reveló en los años 70 que ese vuelo no iba lleno. Hubo cancelaciones extrañas y un militar abordó a última hora. Después se dijo que el motor falló, pero nadie inspeccionó lo demás. Y como si fuera poco, su agenda personal desapareció del sitio del siniestro. Nadie supo qué ocurrió con sus pertenencias. ¿Accidente o encubrimiento? Algunos sostienen que Blanca había rechazado una propuesta de alguien con gran influencia. Otros afirman que estaba a punto de firmar contrato con una compañía extranjera que incomodaba a ciertos personajes en México. La autopsia no esclareció nada, pero sí dejó sembradas dudas que aún flotan como cenizas en el aire. Blanca Estela Pavón murió como un ángel que cayó del cielo, aunque su cuerpo relataba otra historia. Tintán, el eterno pachuco, rebelde, encantador, ocurrente, el que improvisaba bromas, bailes, albures y ternura, el que parecía inmortal, hasta que su organismo demostró lo contrario. Falleció el 29 de junio de 1973 a los 57 años. La causa oficial, cáncer de páncreas. Sin embargo, lo que reveló su autopsia fue mucho más duro. Microscopio, informe forense, fragmentos reveladores. Cáncer avanzado, sí, pero acompañado de una desnutrición extrema. El especialista indicó que su peso estaba por debajo del mínimo funcional para alguien de su estatura. Se encontraron úlceras gástricas perforadas, lo que significa que vivía con un dolor interno constante.
El hígado presentaba señales de daño crónico compatible con consumo frecuente de alcohol y fármacos. Pero lo más alarmante fueron las evidencias de hemorragias internas recientes. Un técnico del hospital declaró en los años 90, tenía el cuerpo de un hombre mucho más viejo. Por fuera sonreía, pero por dentro se estaba desmoronando. El informe también señaló dientes perdidos y raíces infectadas, lo que sugiere que padecía graves infecciones bucales, algo impensable detrás de aquella sonrisa de galán cómico. Se detectaron daños serios en las vértebras lumbares que probablemente le provocaban dolor al caminar, un sufrimiento que jamás se notó en pantalla. El detalle más cruel. La autopsia indicó que padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, posiblemente consecuencia de años de fumar y de trabajar en escenarios saturados de polvo, humo y químicos. ¿Sabías que los foros de filmación de esa época carecían de ventilación adecuada? Muchos intérpretes respiraban humo de cigarrillos, máquinas y luces sobrecalentadas, y lo pagaban tiempo después. La verdad es que Tin Tan, el comediante más vibrante, murió destruido por dentro, pero jamás permitió que eso se reflejara. Su cuerpo era la huella de una vida de excesos, desgaste y de la historia de un hombre que entregaba alegría a todos, excepto a sí mismo. No solo fue un ídolo, también un emblema nacional. Su personaje representaba la voz de los humildes, el que enredaba con palabras, pero decía verdades que nadie más se atrevía a pronunciar. Rápido, astuto, escurridizo, era el amo del monólogo y del aire que parecía inagotable, hasta que su propio cuerpo dejó de proporcionárselo. Falleció el 20 de abril de 1993, a los 81 años. La versión oficial, cáncer de pulmón. Sin embargo, la autopsia mostró que ya quedaba muy poco de esos órganos. Hallazgos médicos post-mortem, pulmones colapsados. El tejido estaba tan dañado que los peritos lo describieron como papel arrugado. Estaban cubiertos de manchas oscuras, consecuencia de años de exposición al humo, la contaminación y posiblemente otras sustancias inhaladas. También presentaba enfisema pulmonar, una enfermedad crónica que causa dificultad para respirar y un cansancio extremo, algo que nunca se hizo público, aunque él continuaba participando en actos y presentaciones. En sus vías respiratorias se detectaron restos de medicamentos experimentales que jamás fueron mencionados ni por su familia ni por sus doctores. Un enfermero que lo atendió en sus últimos meses relató con tristeza, él no podía respirar sin asistencia, pero cuando llegaban visitas se incorporaba, sonreía y contenía el aire como podía. No quería dar la impresión de fragilidad, y quizá eso fue lo más cruel. Cantinflas murió como vivió su personaje, aguantando, soportando el dolor, la presión, el agotamiento y la idea de no mostrar debilidad. Además, se encontraron daños en la garganta, consecuencia de años de hablar durante horas con tono acelerado, y lesiones en las vértebras cervicales, lo que explicaría el dolor constante de cuello que padeció en sus últimos años. Mario Moreno fue un genio, pero la autopsia dejó en claro que Cantinflas era un cuerpo agotado, devastado por décadas de entregarse sin pausa. Falleció como un emblema, aunque su organismo ya no resistía más. Pedro Armendáriz representaba la imagen masculina ideal del cine mexicano, inteligente, distinguido, imponente, un auténtico intérprete capaz de encarnar a Emiliano Zapata o a un galán refinado sin titubear. Compartió escena con Dolores del Río, María Félix, Miroslava Stern y en Hollywood trabajó bajo la dirección de John Ford y Alfred Hitchcock. Era el actor mexicano que logró cruzar fronteras sin perder su esencia, pero lo que nadie sospechaba era el infierno que cargó en silencio en los últimos días de su vida. En 1963, Pedro recibió un diagnóstico de cáncer avanzado. Unos cuantos meses más tarde, se arrebató la vida con un tiro en el pecho en un centro médico de Los Ángeles. Tenía 51 años. Un hallazgo inesperado. Al principio, parece una tragedia personal, pero la autopsia desveló un detalle que nadie previó, un símbolo de radiactividad. Se trataba de un hallazgo singular, niveles elevados de radiación acumulada en sus tejidos, en especial en sus huesos, ganglios y glándulas. Esta radiación no era de origen ambiental ni médico, era consistente con una exposición duradera a fuentes radioactivas sin ninguna defensa. Y aquí se presenta lo escalofriante. Pedro participó en Decanere, una película rodada en Utah, en una zona empleada por el gobierno de Estados Unidos para pruebas nucleares. La producción estaba al tanto, pero no se detuvo. Años más tarde se confirmó que más de 90 individuos del equipo padecieron cáncer, entre ellos John Wayne y la actriz Susan Hayward. Pedro también fue una víctima, pero nunca lo divulgó. Un allegado comentaría después,
No deseaba que lo vieran pudriéndose en la cama. Anhelaba fallecer con decoro, pero también con furia. Su autopsia se gestionó con reserva, pero se filtraron reportes médicos que validaban lo que ya era imposible encubrir. Pedro no solo sufría de cáncer, estaba irradiado desde su interior. Y el pormenor más doloroso, sus últimas palabras, según las enfermeras del hospital, fueron: me envenenaron por dinero. Luis Aguilar fue uno de los grandes intérpretes de la charrería en el cine de oro. No alcanzó la proyección internacional de Pedro Infante ni la solemnidad de Jorge Negrete, pero sí gozaba del afecto popular, la voz recia y la imagen de un hombre íntegro. Su sobrenombre, el Gallo Giro, lo acompañó hasta el final. Participó en más de 150 filmes, cantó, montó a caballo, hizo comedia, drama, western y todo con el mismo estilo firme y varonil. Falleció el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, por causas naturales. Versión oficial: insuficiencia respiratoria. Pero su autopsia, filtrada en parte por un exasistente médico, dejó ver aspectos que casi nadie conocía y que jamás se aclararon públicamente. Hallazgos clínicos inquietantes. Fracturas antiguas en costillas y vértebras, compatibles con golpes fuertes, pero sin ningún registro médico de tales episodios. También lesiones en los nudillos y manos, como si hubiera tenido peleas físicas de manera habitual. Cicatrices internas en el hígado, no relacionadas con alcoholismo, sino con envenenamiento por exposición prolongada a sustancias químicas o fármacos. Y lo más enigmático, el reporte médico señaló pérdida parcial de visión en un ojo, algo que nunca se hizo público. Un forense auxiliar mencionó en una entrevista extraoficial que su cuerpo estaba marcado. Parecía el de alguien que había vivido otra existencia detrás del escenario. Golpes, intervenciones quirúrgicas, tejidos dañados. No era el organismo de un simple actor. ¿Qué escondía Luis Aguilar? Hay teorías que afirman que en su juventud tuvo enfrentamientos con grupos de poder al defender a colegas actrices. Otras versiones aseguran que padeció golpizas fuera del rodaje por negarse a firmar contratos abusivos con ciertos sindicatos. Su cuerpo guardaba huellas de todo aquello, aunque él jamás lo confesó. Falleció con dignidad, pero también con marcas que contaban una historia paralela, una que nunca vimos en la pantalla. Andrés Soler, hermano de Domingo, Julián y Fernando, pertenecía a la dinastía Soler, una familia que prácticamente cimentó la actuación en México. Con más de 200 filmes en su carrera, Andrés fue el padre rígido, el sacerdote sabio, el juez implacable y, en ocasiones, el amigo fiel del protagonista. Pero su voz era su sello, grave, pausada, dominante, un instrumento capaz de manejar tanto los silencios como los discursos, y que, según los forenses, ya no existía cuando falleció. Murió el 26 de julio de 1969, a los 67 años. Versión oficial: paro cardíaco. Sin embargo, lo que reveló su autopsia dejó asombrados a los médicos que la practicaron. Hallazgos poco comunes. Daño severo en las cuerdas vocales, como si hubiera estado forzando su voz durante años sin recibir atención. El informe señalaba microroturas, inflamación constante y tejido cicatrizado. Su laringe estaba colapsada en una zona, algo que un especialista describió como si hubiera tragado su voz durante una década. También presentaba endurecimiento en la tráquea, consecuencia de irritación permanente, probablemente por humo, alcohol o químicos. Un asistente de producción que lo acompañó en sus últimas cintas relató tiempo después que a veces llegaba afónico, incapaz de ensayar. Decía que no importaba porque en cámara lo ocultaba, pero acababa sin voz y aún así continuaba rodando. Además, se detectaron signos de hipertensión no tratada, estrés acumulado y pequeños moretones en el pecho, señal de dolor constante al respirar. Andrés murió sin poder hablar, literalmente. Su garganta, aquella que conmovió y estremeció a tantos en la pantalla, se había cerrado. ¿Fue negligencia médica? ¿Exceso de trabajo? ¿O simplemente, como tantos en esa época, entregó su cuerpo en sacrificio por la gloria de un cine que nunca le devolvió nada? Jorge Negrete, emblema nacional, voz potente, patriota de sombrero amplio y corazón inquebrantable, falleció el 5 de diciembre de 1953 a los 42 años. Versión oficial: cirrosis hepática. Pero aquí es donde todo empieza a volverse raro. Jorge no era un bebedor frecuente, contaba con disciplina militar, practicaba ejercicio, cuidaba su condición física y, además, era consciente de que su imagen dependía de mantenerse impecable. Entonces,
el diagnóstico de cirrosis que reveló la autopsia dejó a más de uno desconcertado. El hígado estaba afectado, sí, pero el deterioro fue demasiado acelerado y no correspondía al avance común de un proceso natural. Además, se hallaron restos de una sustancia no reconocida en pequeñas dosis dentro de su aparato digestivo. Un médico que laboraba en el Hospital Cedarini, donde murió, lo comentó tiempo después. Había algo más, un compuesto extraño que no logramos identificar y que no se incluyó en el reporte final. Y eso no fue lo único. El corazón de Jorge mostraba una inflamación inusual. También se detectaron úlceras estomacales recientes y lo más llamativo, no existía antecedente alguno que explicara un colapso tan repentino. El cuerpo fue embalsamado en un lapso mínimo y, a pesar de su popularidad, no se permitió una segunda revisión forense. Algunos de sus allegados empezaron a hablar con el paso del tiempo. Jorge estaba inmerso en problemas sindicales. Existían disputas internas, dinero turbio y adversarios de alto rango. ¿Falleció por enfermedad o fue envenenado lentamente? Alguien quiso apartarlo del camino en el instante justo. La autopsia dio por cerrado el caso, pero los elementos aún no terminan de cuadrar. Porque si Jorge Negrete era tan resistente como su voz, ¿por qué su cuerpo parecía el de un hombre vencido por algo más que el desgaste de los años? Miroslava Stern, belleza extranjera naturalizada mexicana, actriz adorada frente a las cámaras y profundamente enigmática fuera de ellas, falleció el 9 de marzo de 1955, y ahí es donde comienza lo extraño. Se encontraron rastros de otra sustancia en su estómago, aún no identificada, que jamás se incluyó en el reporte público. El contenido gástrico no fue analizado a fondo, no hubo un seguimiento toxicológico y lo más perturbador, tenía una fotografía arrugada en la mano. Se dijo que pertenecía al torero Luis Miguel Dominguín. Otros aseguraron que era de un político mexicano. La imagen nunca se mostró de manera oficial. Además, se encontraron 3 cartas de despedida, una de ellas redactada en checo, pero con fecha anterior al supuesto día de su fallecimiento. Un enfermero del equipo forense, entrevistado décadas después, aseguró, Miroslava parecía dormida, pero el cuerpo mostraba señales de tensión en los músculos, como si hubiera resistido o sido sometida a la fuerza. Otra irregularidad, el cuerpo fue incinerado antes de que llegara toda su familia y su diario personal, que todos sabían llevaba consigo, jamás apareció. ¿Se trató de un suicidio o de una escena cuidadosamente construida? Porque la autopsia indicó que murió por intoxicación, pero las dosis no coincidían. Las cartas estaban fechadas con anticipación y, según testigos, la expresión de su cadáver no reflejaba serenidad, sino algo distinto, una historia que quedó inconclusa. María Félix no era únicamente una actriz, era un símbolo, una emperatriz de mirada desafiante, frases cortantes y presencia arrolladora. Admirada, temida y envidiada, ella construyó su imagen como una deidad indomable, controlando cada fotografía, cada entrevista, cada ángulo desde el cual se le permitía ser contemplada. Falleció el 8 de abril de 2002, justamente el día que cumplía 88 años. Versión oficial, fallecimiento natural mientras dormía. Pero su cuerpo guardaba un secreto. La autopsia, filtrada parcialmente por personal médico del entonces Hospital Español, reveló la existencia de varias intervenciones estéticas internas que nunca fueron registradas de manera oficial, entre ellas implantes faciales antiguos que ya se encontraban desplazados por el paso del tiempo, rellenos permanentes en mejillas y labios elaborados con materiales hoy prohibidos, lo más comentado, una rinoplastia mal cicatrizada que ella siempre negó. Un especialista en estética lo afirmó sin rodeos en un programa años más tarde. María Félix llevó el ideal de belleza al límite. Lo asombroso es que, incluso después de muerta, el mito debía sostenerse, aunque el cuerpo no podía ocultar la verdad. También se encontraron huesos de costillas ligeramente rebajados, una técnica utilizada en procedimientos estéticos de los años 50 para estilizar la cintura, así como tejido muscular artificial en la zona del cuello, colocado en una cirugía experimental en Francia que jamás fue registrada en México. Nada de esto aparecía en su expediente médico oficial, ni una sola referencia. Aunque estos detalles no comprometían su salud al momento de morir, derrumbaban el mito que ella misma había forjado, el de una belleza natural, pura y superior. Su cuerpo, aún impecable en el féretro, mostraba cicatrices invisibles que la autopsia reveló. Y muchos se preguntaron, ¿qué habría hecho la doña si hubiera sabido que esos datos saldrían a la luz? Tal vez lo habría negado, quizá lo habría destruido todo antes, pero el cuerpo ya había contado su verdad.
Claudio Brock fue uno de los rostros más singulares del cine mexicano. Su porte distinguido, sus facciones europeas y su voz firme lo llevaron a interpretar con maestría papeles de villanos, aristócratas y personajes enigmáticos tanto en el cine nacional como en producciones internacionales. Sin embargo, tras aquella elegancia se ocultaba un deterioro que solo quedó al descubierto tras su muerte, ocurrida el 18 de octubre de 1995. Versión oficial, cáncer de estómago. Pero los hallazgos forenses apuntaban a algo más complejo. Autopsia y descubrimientos médicos. El informe señaló un cuadro avanzado de cáncer gástrico, sí, pero acompañado de lesiones que no correspondían únicamente a la enfermedad. Sus pulmones presentaban fibrosis y cicatrices internas que revelaban exposición prolongada a ambientes tóxicos, probablemente por químicos en sets y teatros. Además, se hallaron restos de sustancias experimentales en su sistema digestivo, fármacos que nunca estuvieron registrados en su historial médico. Un técnico de laboratorio aseguró después, no era un tratamiento convencional, parecían pruebas clínicas que nunca debieron aplicarse sin control. El hallazgo más inquietante fue en su sistema óseo, fracturas antiguas en costillas y una vértebra, cicatrizadas sin registro oficial. Estas lesiones sugerían golpes o caídas que jamás fueron reportadas públicamente. Sus allegados recordaban que a veces se ausentaba de grabaciones aduciendo cansancio o malestares, pero el cuerpo hablaba de un desgaste mucho más severo. ¿Enfermedad o manipulación? Se rumoró que Brock aceptó tratamientos experimentales en el extranjero con la esperanza de prolongar su vida, aunque el precio fue un deterioro acelerado de su organismo. Otros sostienen que lo sometieron a pruebas médicas sin su pleno consentimiento, aprovechando su desesperación. Lo cierto es que su cuerpo reflejaba más que un cáncer. Mostraba huellas de químicos, cicatrices y fracturas que nunca salieron a la luz mientras vivía. Claudio Brock murió como sus personajes, con un halo de misterio. Su autopsia reveló que no fue solo el villano elegante de la pantalla, sino un hombre marcado por procedimientos oscuros y un sufrimiento que se escondió tras la máscara del profesional impecable. Dolores del Río fue la primera gran estrella mexicana que triunfó en Hollywood y luego regresó para consolidarse como la diva indiscutible del cine de oro. Su elegancia, su porte y su belleza fueron símbolos de perfección durante décadas. Falleció el 11 de abril de 1983, a los 78 años, oficialmente por insuficiencia hepática. Sin embargo, lo que se descubrió en su autopsia generó rumores que nunca se disiparon. Los hallazgos forenses. El informe médico señaló un hígado deteriorado, sí, pero no por alcohol ni por enfermedades crónicas comunes, sino por restos de sustancias químicas desconocidas en su tejido. Se detectaron compuestos que no figuraban en ningún tratamiento médico habitual de la época, lo que hizo sospechar de fármacos experimentales o incluso de venenos administrados lentamente. Además, se encontraron cicatrices internas en el abdomen compatibles con cirugías clandestinas, intervenciones que nunca fueron registradas en sus expedientes oficiales. Un médico forense que participó en la revisión comentó en privado, no parecía el cuerpo de una mujer que simplemente envejeció, era como si hubieran intentado prolongar su vitalidad a costa de experimentos. El lado oculto. También sorprendió el hallazgo de microfracturas en muñecas y antebrazos, lesiones antiguas que jamás fueron mencionadas en entrevistas ni reportes médicos. ¿Caídas accidentales? ¿O signos de episodios de violencia jamás revelados? Lo cierto es que, detrás de la imagen de la mujer intocable, su cuerpo mostraba rastros de fragilidad y sufrimiento. ¿Muerte natural o vida manipulada? Algunos sostienen que Dolores, obsesionada con mantener su perfección, se sometió a tratamientos secretos en clínicas de Europa. Otros creen que fue víctima de prácticas médicas experimentales sin su pleno consentimiento. La versión oficial habló de insuficiencia hepática, pero su autopsia mostró un organismo marcado por químicos extraños, cicatrices y fracturas invisibles al público. La diva que representó la belleza eterna murió con un cuerpo que revelaba lo contrario, una lucha silenciosa contra el paso del tiempo y quizá contra fuerzas que la rebasaban. Antonio Espino y Mora, mejor conocido como Clavillazo, fue uno de los grandes comediantes del cine de oro. Con su peculiar pura vida, su andar nervioso y sus gestos exagerados, conquistó a varias generaciones que lo vieron como un artista inagotable, capaz de hacer reír en cualquier escenario. Falleció el 24 de noviembre de 1993, oficialmente por un paro respiratorio derivado de una enfermedad pulmonar. Pero su autopsia reveló un trasfondo inquietante que muy pocos llegaron a conocer.
Hallazgos médicos inesperados. El reporte forense indicó un deterioro severo en los pulmones, con cicatrices compatibles con exposición prolongada a humo y químicos. Sin embargo, también se encontraron microfracturas antiguas en costillas y clavículas, nunca documentadas en su historial. Lo más intrigante, su sistema digestivo presentaba restos de sustancias farmacológicas experimentales que no aparecían en ningún expediente clínico. Un médico retirado que tuvo acceso al informe comentó, no era un cuadro normal de insuficiencia. Su cuerpo estaba saturado de químicos que no correspondían a un tratamiento regular. El desgaste tras la risa. Además, su columna vertebral mostraba daños crónicos, posiblemente por años de forzar su postura cómica y de cargar físicamente con rutinas que exigían caídas, tropiezos y gestos corporales intensos. Se encontraron cicatrices internas en el hígado que no estaban relacionadas con alcoholismo, sino con intoxicaciones leves y continuas. Incluso su mandíbula revelaba desgaste anormal, como si hubiera padecido episodios de bruxismo extremo, quizá consecuencia de ansiedad o dolor físico constante. ¿Muerte natural o vida consumida en silencio? Algunos sostienen que Clavillazo aceptó tratamientos clandestinos para prolongar su energía en los escenarios, aunque eso aceleró el deterioro de su organismo. Otros creen que simplemente fue víctima de la negligencia médica y de un sistema que explotó su imagen sin preocuparse por su salud real. Lo cierto es que, detrás de la eterna sonrisa y del grito "pura vida", su cuerpo narraba otra historia, la de un hombre devastado por dentro, cuyas marcas físicas revelaban los sacrificios ocultos que el público jamás imaginó. Arturo de Córdoba fue uno de los galanes más refinados del cine de oro mexicano. Su porte elegante, su dicción impecable y su aire de misterio lo hicieron un favorito del público en dramas psicológicos y melodramas románticos. Sin embargo, tras su muerte, ocurrida el 3 de noviembre de 1973, la versión oficial de que había fallecido por una hemorragia cerebral comenzó a mostrar grietas cuando se conocieron detalles de su autopsia. Hallazgos médicos inesperados. El informe indicó que sí existió un derrame cerebral masivo, pero acompañado de irregularidades que no encajaban. Se encontraron rastros de fármacos psiquiátricos en su organismo, algunos de los cuales no figuraban en sus expedientes clínicos. Había dosis irregulares de ansiolíticos y sedantes que, combinadas, podían haber provocado un colapso antes que la propia hemorragia. Además, su hígado mostraba daños compatibles con consumo prolongado de sustancias químicas, no necesariamente alcohol, y su estómago presentaba úlceras sangrantes recientes. Lo más inquietante fue el hallazgo de pequeñas lesiones en la base del cráneo que no correspondían a un accidente común. Un forense que participó en el procedimiento comentó en privado que aquello parecía más el resultado de una caída fuerte o de un golpe intencional. La prensa jamás publicó esa observación. ¿Enfermedad, accidente o algo más? Amigos cercanos sabían que Arturo luchaba con episodios de depresión profunda, pero siempre los ocultó bajo su imagen de caballero seductor. Se dijo que había intentado dejar de trabajar con ciertas productoras que lo presionaban a aceptar papeles y contratos abusivos. Otros rumores apuntan a que fue víctima de un mal manejo médico, sobredosificación de fármacos experimentales. El público lo despidió como un actor que se fue víctima de un derrame, pero su cuerpo relataba una historia más turbia: químicos, golpes, úlceras y un cerebro colapsado no solo por la enfermedad, sino quizá por la presión de un sistema que lo exprimió hasta el final. Arturo de Córdoba murió como un galán atormentado, y su autopsia reveló que detrás de su mirada sofisticada había un hombre marcado por luchas internas y heridas que nadie quiso exponer en vida. Ramón Gay fue uno de los protagonistas más atractivos y respetables del cine de oro mexicano. Con su rostro clásico, voz segura y aire intelectual, representaba el modelo del hombre distinguido con misterios ocultos. Participó en cintas románticas, históricas e incluso de terror, como El vampiro, convirtiéndose en un rostro habitual para el público que buscaba galanes con esencia. Pero el 28 de mayo de 1960 fue asesinado en plena vía pública. Versión oficial: crimen pasional. El marido de Evangelina Elizondo, actriz con quien Ramón habría sostenido un romance, lo atacó con un cuchillo tras una confrontación. El caso se cerró en tiempo récord, pero la autopsia reveló algo más. Hubo 8 hallazgos en el reporte forense. Múltiples lesiones punzocortantes, no una sola. El informe reveló al menos 6 cortes en el torso y el abdomen, de los cuales únicamente 2 fueron considerados potencialmente mortales. Presentaba heridas defensivas en brazos y manos, lo que demuestra que Ramón intentó protegerse con fuerza durante varios segundos. Y lo más sospechoso,
2 de esas lesiones tenían un ángulo descendente, es decir, de arriba hacia abajo, lo que no coincidía con la estatura ni con la posición del agresor señalado. Un médico vinculado al caso comentó años más tarde, bajo anonimato, esas heridas no las provocó un solo hombre en una riña. Fue algo más salvaje, más planeado, y el cuerpo lo dejaba claro. Además, en el reporte final no se incluyó una lesión en la parte trasera del cuello que aparecía en el primer borrador forense y después desapareció. Las pertenencias de Ramón nunca fueron devueltas de manera íntegra. Se mencionó la existencia de una libreta personal con apuntes sobre ciertos nombres influyentes que jamás apareció. Y para colmo, Evangelina Elizondo nunca quiso hablar del asunto en público. Con el tiempo fue cambiando su versión y, en entrevistas, evitaba pronunciar el nombre de Ramón. ¿Crimen de celos? ¿O alguien aprovechó la escena perfecta para callar a un hombre que sabía demasiado y que ya no tenía temor de ser escuchado? El cuerpo de Ramón no mintió. Reflejaba una pelea, una ejecución y una historia más grande de lo que cualquiera se atrevió a revelar. Autopsias selladas, cuerpos incinerados, cicatrices que jamás se mencionaron en declaraciones, huesos que dijeron más que cualquier periodista. ¿Y cómo estás? Hubo muchas más autopsias con hallazgos extraños que el cine de oro intentó mantener en secreto durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando todo lo que ellos nunca quisieron que supieras.